Un cordial saludo para todos. Gracias amigos por acompañarme. Gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Vamos a ver un video retomando el tema que es muy bueno, que es apasionante, que es de la historia militar española. Y es un video que se denomina ¿Quiénes eran los tercios españoles? Ya hemos hablado de los tercios en otras oportunidades, hemos hablado de batallas donde los tercios intervinieron y sus victorias, pero en este video vamos de historia del canal de Forgotten, ¿sí? Forgotten Heroes, así se llama el canal, Forgotten Heroes. Nos habla de quiénes eran y nos hace un video muy interesante de él. Entonces vamos a ver el video, vamos a aprender. Hoy voy a conocer más sobre la historia española, vamos a conocer sobre los tercios y al final, como de costumbre, hacemos un comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Con orígenes en los tiempos de los Reyes Católicos de España, el tercio fue la unidad táctica y orgánica por excelencia de los ejércitos del Imperio Español. Pero fue en el contexto de las guerras italianas en las que el general Gonzalo Fernández de Córdoba reorganizó el ejército español a lo largo de una serie de conflictos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. A finales del siglo XV, cuando los reyes católicos se disponían a conquistar Granada, las fuerzas reales se dividieron en tres clases: piqueros, espadachines con escudos y ballesteros complementados con las primeras armas de fuego portables. Y fue cuando los escudos desaparecieron y las armas de fuego reemplazaron a las ballestas que España empezó a conseguir victoria tras victoria contra las poderosas huestes de Francia. Y es que de hecho, el término tercio tiene su origen con las guarniciones españolas en Italia bajo Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este organizó su ejército en tres tercios, uno en el Reino de Sicilia, otro en Milán y otro en Nápoles. Estas unidades se conocieron como los tercios viejos, mientras que los posteriores se conocerían como tercios nuevos. Pero lo cierto es que la estructura militar española, innovada por los Reyes Católicos de España en la conquista de Granada y en sus campañas en Italia, estuvo fuertemente influenciada por el modelo de picas suizas, pues los triunfos de la infantería suiza contra la poderosa caballería de Borgoña revolucionaron por completo los métodos de guerra medieval. Y por este motivo, en España, se dieron cuenta de que formaciones de piqueros bien entrenados serían capaces de hacer frente y derrotar a cualquier fuerza de caballeros montados. Pero la verdadera eficacia de combate de los tercios españoles tenía su origen en un sistema que combinaba armas como lanzas y espadas con armas de fuego como el arcabuz. Y así, el tercio español superó incluso a las innovadoras tácticas suizas. En el año 1534 se creó el primer tercio de forma oficial, y posteriormente, en el 1536, fueron creados los tercios de Nápoles y de Sicilia por orden de Carlos V. Y es que fue el mismo Carlos V quien logró vencer a una confederación de protestantes alemanes en la batalla de Milberg en 1547. Y lo hizo con los tercios españoles como protagonistas. Pero la reputación de los tercios españoles resonaría por toda Europa en 1557, cuando derrotaron por completo a los franceses en la batalla de San Quintín, y nuevamente en 1558 en la batalla de Gravelinas. En esta ocasión los españoles contaron con el apoyo de la armada inglesa, que abrió fuego contra los franceses cuando llegaron a las dunas de arena de Gravelines. Los franceses utilizaron su artillería y acto seguido se libró una batalla caótica entre la caballería de ambos bandos. Pero los tercios españoles, que estaban mejor armados y entrenados, acribillaron por completo a la caballería francesa. Acto seguido, dispararon contra la infantería, resguardada detrás del tren de equipajes, creando una gran confusión entre las filas francesas. El resultado de la batalla fue completamente desastroso para los franceses, pues tan solo unos 1500 hombres lograron huir. El resto yacía muerto o fue hecho prisionero. Pero tampoco hay que olvidar al tercio de Galeras,
unas unidades de tercios navales que plantaron cara al todopoderoso Imperio Otomano por todo el Mediterráneo. Y es que el dominio de los tercios en los campos de batalla europeos duró hasta mediados del siglo XVII, cuando poco a poco fueron paulatinamente superados y por tanto fueron perdiendo fuerzas. Un ejemplo de esto es la batalla de Nieuport, cuando el príncipe de Orange creía que podía superar al tercio combinando sus métodos con la organización de la Legión Romana. Y lo cierto es que creía bien, pues en ese enfrentamiento los tercios fueron completamente aplastados por el peso de la potencia de fuego holandesa. Pero hay que destacar que el ejército español estuvo a punto de vencer a pesar de las circunstancias. La última gran victoria de los tercios se dio en el año 1634, en el marco de la Guerra de los 30 Años, cuando en la batalla de Nördlingen, tanto la valentía como el profesionalismo de la infantería española conmocionó al alto mando sueco, e incluso un coronel del bando enemigo afirmó: «Jamás nos habíamos enfrentado a un soldado de infantería como el español. No se derrumba, sino que es una roca y aguanta pacientemente hasta derrotarte». Sin embargo, el evento que marcaría un antes y un después para los tercios fue la batalla de Rocroi, que tuvo lugar el 19 de mayo del 1643. En ella se enfrentó un ejército francés y las fuerzas españolas al mando del general Francisco de Melo. La batalla tuvo lugar solo 5 días después de la llegada al trono de Luis XIV, e hizo añicos por completo la reputación de invencibilidad del tercio español. Y es que de hecho, después de Rocroi, los españoles abandonaron el método de los tercios y adoptaron el sistema de infanterías de línea utilizado por los franceses. Pero una cosa es segura, y es que el tercio español dejó una huella en el panteón de los héroes, puesto que ninguna otra unidad de su época, incluso cuando intentó imitar al tercio, se acercó al mismo grado de éxito. Y esto se debe a que la disciplina del tercio luchaba no solo por su líder, sino también por sus hermanos de armas. Entonces, este video es un video muy interesante, un video muy didáctico, muy instructivo, donde nos explica claramente cómo se formaron, quiénes eran los tercios españoles. Entonces, eran regimientos de soldados con gran sentido de honor y una enorme valentía, que eso sí, no tiene discusión, que sentían un gran desafecto por la vida, o sea que ellos anteponían su patriotismo, su bandera, su compañerismo, todo antes que la vida. Prueba de ello son las palabras de uno de los más ilustres miembros, el dramaturgo Calderón de la Barca, quien dijo, entre comillas: «El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios», refiriéndose precisamente a los tercios españoles. Su gran disciplina, valor y alto grado de compañerismo, nos lo decía el narrador, en el campo de batalla convirtieron a los tercios invencibles. Entonces, ¿quiénes se trataban de qué? Se trataban de compañías formadas entre 2.500 y 3.000 voluntarios que con el paso del tiempo fueron adquiriendo formación militar hasta convertirse en auténticos profesionales de la guerra. De hecho, los tercios españoles fueron el primer ejército profesional en Europa y se puede decir en el mundo. Desde la antigüedad, legionarios romanos y el primero cuyos miembros no fueron reclutados forzosamente, o sea, por eso dice, esto no era un reclutamiento de que a la fuerza, sino eran voluntarios y empezaron a pagarles, entonces se convirtieron en profesionales de la guerra. Fueron los primeros profesionales en los ejércitos en el mundo. Los españoles no representaban precisamente el mayor porcentaje de los soldados de los tercios españoles, entre los cuales se podrían encontrar valones, borgoñes, alemanes e incluso suizos y húngaros, soldados que mantuvieron a raya a las potencias europeas de la época. Lo hicieron gracias a la táctica militar que ellos mismos idearon, ¿sí? Táctica que incluso copiaron los ingleses más de 200 años después. Esta consistía en organizar a los regimientos en cuadrados perfectos.
Entonces el origen de los tercios españoles, de acuerdo a lo que nos comentaba el narrador, se remonta al final de la Reconquista, cuando los reyes católicos combatían al último reino musulmán en la península ibérica, el reino de Granada. En ese momento, cuando las tropas de los reinos de Castilla y Aragón adoptaron el efectivo modelo de los piqueros suizos, pasando a crear cuadros de infantería formados por piqueros, ballesteros y espadachines. No obstante, el gran paso por su creación tuvo lugar en Italia y tiene nombre y apellidos, que ya hemos hablado también y ya reaccionamos a un video de él, que es don Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, quien sentó las bases de los tercios españoles al reorganizar su estructura y sus tácticas de guerra, tácticas en las que implementó de forma eficaz las armas de fuego, porque se empezaron a emplear los arcabuces. Su gran labor impulsó la creación de forma oficial de los tercios españoles durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Tropas que desde el momento dominaron los campos en toda Europa durante más de siglo y medio, lugar en que se hicieron un nombre con batallas como la de Pavía, la de Murber y San Quintín, entre muchas otras. La primera derrota importante de los tercios españoles fue la batalla de Rocroi. Significó su final, pero lo cierto es que los motivos fueron muy diferentes. O sea, ahí nos hablaba que ahí empezaron las derrotas y empezó a diezmarse los tercios. De hecho, estos no tuvieron nada que ver con la guerra, sino más bien con la crisis que se produjo a lo largo del siglo XVII debido a epidemias como la peste, las hambrunas, unido a la debilitación de la monarquía española, que se quedó sin dinero para mantener a los tercios españoles, que durante más de siglo y medio dominaron los campos de batalla europea. O sea que no fue tanto la estrategia de la guerra, no fueron las batallas, no fueron porque los otros ejércitos fueran superiores, sino porque el reinado, la crisis de España no podía mantener económicamente a los tercios. Es que la logística es lo más importante, pero si no hay comida, si no hay armas, si no hay vestimenta, si no hay alimentación, si no hay nada, entonces pues es muy difícil. Y de hecho eso así se diezma y se quiebra cualquier ejército. Ahí decía alguien, un guerrero de la época, Gengis Khan, decía que los ejércitos caminan sobre los estómagos. Es decir, si hay un ejército mal alimentado, si hay un ejército que logísticamente no se mantiene, no va a triunfar. Eso fue lo que en realidad diezmó a los tercios españoles. Bueno, estoy aprendiendo, me gustó el video, me parece muy interesante y me parece esa historia de los tercios como un ejemplo. Me gusta eso de la mística, de la disciplina, su compañerismo, su profesionalismo. Eso y siglo y medio, es que siglo y medio es mucho tiempo, ¿sí? En que estuvieron ellos dominando todo el mundo, ¿sí? Porque en ese tiempo España pues estaba distribuido a lo largo, era un imperio donde nunca se ocultaba el sol. Bueno, muy bien, espero, amigos míos, que les guste este video, espero su apoyo, espero su suscripción, espero que su like y que nos sigamos viendo en este canal. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.